lugar, agradecerle a la alcaldesa de Coruña esta visita a Vigo y al Ayuntamiento de Vigo. Se la agradezco y me produce una gran satisfacción. Tuvimos una charla muy cordial, muy distendida, poniendo en común tantas cosas que ciudades como Coruña, Vigo, Vigo, Coruña, tenemos en común. Y por tanto, desde un principio que es el tratar de tener y de vernos con una cierta frecuencia para seguir poniendo en común tantas cosas que las dos ciudades más importantes de Galicia podemos poner en común y, por tanto, para tener una relación normalizada entre dos ciudades tan importantes y que somos los dos grandes ejes de conformación económica de Galicia y, si me lo permitís, pues poblacional también, ¿verdad? Por la dimensión de las dos áreas y de la forma en la que vertebramos nuestro propio territorio. Bueno, en la charla usamos y hablamos en primer lugar, de las finanzas. Dos grandes ciudades como Vigo, Coruña y Vigo, necesitamos tener financiación adecuada. Y, por tanto, queremos hacer la reforma del sistema de financiación relacionado con el Gobierno de España y queremos que a las ciudades de este tamaño, a las 30 o 40 ciudades más pobladas de España, tengan los recursos para poder llevar adelante nuestra acción y nuestro trabajo. Debo decir que esto lo comparte la ministra de Hacienda con nosotros dos, con la alcaldesa y conmigo, y por tanto esto está en unas vías de poderse realizar, ¿verdad? Yo mismo estoy ya en la redacción de la carta para pedir a la ministra de Hacienda, como presidente de la FEN, la reunión para la financiación del nuevo sistema de las entidades locales, y yo creo que ahí las ciudades tenemos que jugar un papel muy importante, muy importante. En segundo lugar, y relacionado con esto también, la otra pata de la financiación, que es las comunidades autónomas, y en este caso la Xunta de Galicia. Y yo creo que aquí estuvimos de acuerdo en ello, tanto la alcaldesa como yo. Hay una asimetría muy importante entre la relación que con nosotros las dos ciudades tiene el Gobierno de España y la Xunta de Galicia. El Gobierno de España nos proporciona fondos que están en torno a los 70-80 millones Vigo-Coruña, y la Xunta de Galicia 5 millones. Esta es una gran asimetría, porque la Constitución mandata que nos financie el Gobierno de España y el Gobierno autonómico, y la Xunta de Galicia no lo hace. Y, por tanto, queremos también normalizar el sistema de financiación desde la comunidad autónoma. Y estas son dos grandes patas de reforma de nuestros ingresos, a los que tenemos derecho, que tenemos acuerdo y que ponemos en común y tratamos conjuntamente. Hay una tercera, y la tratamos también, tiene que ver con nuestra propia recaudación y nuestra propia imposición, y ahí singularmente el impuesto de plusvalía, ¿verdad?, en el que seguimos reclamando que aquello que no pudimos recaudar, y en este tiempo, pues el Ministerio de Hacienda debe proporcionárnoslo. Bueno, hablamos también de fondos europeos. Y Coruña y Vigo y Coruña tenemos que ser receptores importantísimos de fondos Next Generation EU para inversión y desarrollo de nuestras ciudades y, por tanto, desarrollo de toda Galicia. Y tenemos algo que compartimos y lo tenemos en común las dos ciudades. Tenemos proyectos transformadores, proyectos de gran peso y muy maduros para ser ejecutados. Tenemos proyectos en el ámbito turístico, tenemos proyectos en el ámbito de emisiones cero, en la movilidad, en el propio transporte, en el ámbito de la digitalización, y queremos ser receptores de fondos europeos. Yo lo planteo como FEM, pero lo planteo como alcalde de Vigo, e Inés lo planteará como alcaldesa de Coruña, y por tanto lo hacemos conjuntamente. Y no nos valen acciones que nos quiten del medio. No nos valen acciones que nos quiten del medio. Por eso, la garantía de que los fondos europeos van a ser bien utilizados es que los recibamos también las ciudades, no solo las comunidades autónomas. Tienen que ser las ciudades. Y en Galicia, pues hay muchas ciudades muy importantes y queremos que todas estén, pero hay dos que tenemos mucha más población y que representamos una parte muy importante de Galicia, que somos Coruña
y Vigo, que somos Vigo y Coruña. Y por tanto sí que demandamos fondos europeos y se los demandamos al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia. Y lo cierto es que a estas alturas la Xunta de Galicia no hizo ni una sola convocatoria de fondos europeos en Galicia, ni una. El Gobierno de España sí, ¿eh? Y al Gobierno de España nos presentamos desde turismo, nos presentamos desde movilidad, nos presentamos desde comercio, ya nos presentamos desde tantos ámbitos. Y este es un gran mensaje de esta reunión. Es imprescindible que a nuestras ciudades lleguen fondos europeos porque tenemos una enorme capacidad de transformación, tenemos una enorme capacidad de rellenar los ejes, el medioambiental, el eje del feminismo, el eje de lo social, el eje de la digitalización, los grandes ejes que conforman la modernidad, y lo queremos hacer juntos. Y lo vamos a hacer juntos. Y por tanto, esa es una plataforma adicional. Después, en algunas cuestiones concretas, pues creemos que la relación ferroviaria entre Coruña y Vigo debe ser más intensa, porque somos dos grandes territorios de Galicia, y que queremos tener el máximo de vertebración y el máximo de presencia conjunta. Y también reclamamos para nuestros aeropuertos apoyo de la Xunta de Galicia. Y esto es una parte de la charla que tuvimos, ¿no? Quedamos en seguir viéndonos de forma habitual. Yo iré a Coruña la próxima vez e iré encantado a estar con la alcaldesa en Coruña, en su ciudad, en nuestra ciudad también, la de todos y la de todas, como todas las ciudades de Galicia, que son de toda Galicia, y hablar de seguir manteniendo estas charlas. Y yo le agradezco mucho y le reconozco, estoy muy satisfecho de que esté aquí. Es una gran alcaldesa, debo decirlo, es una gran alcaldesa. Y sabéis que lo digo siempre, no lo digo porque ella esté presente. Creo que está haciendo un muy buen trabajo en su ciudad, lo está haciendo en un gran nivel, y por tanto creo que va a ser capaz de permanecer durante mucho tiempo y haciendo un gran trabajo en Coruña, cuestión que yo particularmente le deseo. Inés, alcaldesa. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, querido Abel, por tu cariñoso recibimiento en este Ayuntamiento de Vigo, ciudad a la que le tengo mucho cariño y a la que estoy encantada de venir, y además la tienes preciosa, lo que he visto esta mañana al llegar. Bueno, como decía, es un placer y un orgullo poder estar en el Ayuntamiento de Vigo y poder estar con su alcalde, con mi compañero Abel Caballero, que además de ser el alcalde y el referente del municipalismo, pues también es el presidente de la FEMP, y eso pues todavía refuerza más ese importantísimo papel que tenemos los ayuntamientos y que él también representa. Precisamente de ese papel de los ayuntamientos, de cuál ha sido nuestro papel en la gestión de la pandemia y cuál va a ser nuestro papel en el futuro, en la gestión de esta nueva normalidad en muchos sentidos, en la parte sanitaria, pero también en la nueva normalidad que tenemos en el futuro con el desarrollo de las ciudades a través de estos fondos europeos de los que hablaba. Hemos estado hablando, y el resumen ya lo ha hecho perfectamente el alcalde, sobre la financiación autonómica y estatal. Yo creo que los ayuntamientos necesitamos esa autonomía financiera que nos permita seguir ejerciendo competencias propias, porque además ejercemos competencias impropias que no nos son satisfechas. Y yo siempre recuerdo, y se lo comentaba antes a Abel, precisamente esa factura COVID que ha pagado el Ayuntamiento de A Coruña de cerca de 20 millones de euros ejerciendo competencias autonómicas, desde desinfección de centros escolares a desinfección de centros de salud, y todo el esfuerzo que hemos hecho sin haber recibido ni un aporte mínimo de financiación por parte de la Administración autonómica. Creo que son situaciones que tenemos que trabajar juntos para que no se vuelvan a repetir y para conseguir esa solvencia y esa autonomía financiera que nos hace que la Administración más cercana a los ciudadanos, que somos las entidades locales, podamos dar esa respuesta rápida que dimos en la pandemia y en todas las situaciones. Hablábamos también de los fondos Next Generation. Los ayuntamientos, sobre todo ayuntamientos de más de 150.000 habitantes, debemos de tener esa capacidad para concurrir, pero también para gestionar, porque tenemos capacidad para gestionar y para desarrollar proyectos que ya llevamos y tenemos en marcha, tanto en Vigo como en A Coruña, de transformación urbana, de conseguir esos objetivos de la Agenda 2030, que ahora se hacen más necesarios que nunca, de esa cohesión social a través de nuevas políticas de movilidad, de nuevos desarrollos urbanos sostenibles, de descarbonización en las ciudades,
ciudades hablamos de zonas de bajas emisiones, de un transporte público más sostenible, de nuevos métodos de movilidad, de ampliación de zonas verdes, en definitiva de hacer de nuestros entornos urbanos lugares más agradables, más humanos y que sean esas ciudades del futuro a las que aspiramos en Galicia, en España y en Europa. Y por lo tanto es necesario que esos fondos lleguen a las ciudades, sobre todo a ciudades como Vigo y a Coruña, con esa capacidad transformadora y de gestión. La charla, la verdad es que ha sido intensa, amena. Yo, alcalde, te lo agradezco porque aprendo de ti, de tu experiencia municipal, de tu experiencia en la gestión. Vigo es un ejemplo de gestión para nosotros y agradezco mucho tu tiempo además para compartir experiencias hablando de financiación, de fondos, pero también de cosas más del día a día, ¿no? De lo que preocupa realmente a los ciudadanos, a nuestros vecinos, de por qué han decidido que seamos nosotros los que gobernemos esas ciudades y cómo podemos hacerlo cada día mejor para ir mejorando esa calidad de vida. Sabes que ha sido un placer, que estás invitado a Coruña cuando quieras. Creo que es muy positivo el seguir manteniendo relación entre dos ciudades que representan aproximadamente el 30% del PIB de Galicia, que concentran áreas metropolitanas de cerca de 500.000 de habitantes cada una, y que este eje norte-sur, con los dos motores económicos de Galicia, Vigo y A Coruña y Vigo, pues tiene que seguir potenciándose. Lo haremos a nivel municipal. Cuentas con toda la leal colaboración y cooperación del Gobierno Municipal de A Coruña, la mía personal, y sobre todo porque dos ciudades que miran al mar también tienen que mirarse a ellas mismas y seguir cooperando y colaborando por el futuro de nuestras ciudades, pero sobre todo también por el futuro de Galicia. Así que encantada de estar aquí y muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?